¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gustavo y este es su canal Holocausto Metal. En esta ocasión quiero platicarles o hacer una retroreseña de una banda que considero yo muy importante en lo que es la escena de la música extrema. No sin antes, obviamente, pedirles encarecidamente se suscriban a mi canal y si mi contenido es de su agrado, pues me regalen un like o un dislike, no importa. Todo esto con la finalidad de que el algoritmo me pueda recomendar con más personas y pues ampliar los alcances, ¿no? Del canal. El álbum en cuestión, señores, es nada más y nada menos que el Enthroned Darkness Triumphant de la banda Dimmu Borgir. Este álbum, fue lanzado un 30 de mayo de 1997 a través del sello discográfico Nuclear Blast. Fue grabado en los Abyss Studios del señor Peter Tägtgren, de fama de también una bandota, Hypocrisy. Él fungió como ingeniero de audio y productor. En este álbum tenemos la participación de Shagrat a la voz y guitarra, Silenos en la segunda guitarra, Nagash en el bajo, Stian Arstad en sintetizadores y teclados y Jodalf en la batería. Este álbum, fíjense que en el año 97, creo que fue a principios del 97, no sé si estoy bien o estoy mal, pero aquí en Acapulco había hay todavía un Sanborns Café, aquí en el centro de Acapulco, en el Zócalo, al lado. Y es restaurante y pues tienda departamental, ¿no? Y hay una sección de libros y revistas, y ahí podías entrar y leer revistas, no tenían sello, nada, agarrabas una revista y la podías leer completa, nadie te decía nada, te podías pasar hasta 2 horas, 3 horas, nadie te decía nada. Y yo la verdad pues ahí entraba, ¿no? Había una revista que llegaba con mucha frecuencia, 2 revistas de hecho, la Rock Hard, que si no me equivoco debe ser española, si estoy mal ustedes disculpen, y la Metal Hammer, que esa pues sí venía en inglés, obviamente pues no entendía nada, pero pues veía las fotos y con el inglés tan básico que tengo pues algo no podía yo captar, pero en esa revista vi que en sus páginas, desde la portada ya venía Dimmu Borgir y había una entrevista algo extensa, ¿no? A la banda con motivo del lanzamiento de este álbum, que no sé si estoy bien o estoy mal, pero creo que ya había salido el álbum. Obviamente, como no, la tecnología no estaba tan avanzada como ahora, pues podía salir un álbum en Noruega y pues tardaba en llegar, ¿no? O tardabas en enterarte, porque de hecho las revistas no llegaban, si salía, haz de cuenta que es la revista de mayo, pues tú la venías a ver hasta junio o hasta julio, ¿no? Hasta en eso era un poco lenta la cuestión, pero bueno, el caso es que yo me enteré de que salía este álbum. Yo a Dimmu Borgir ya los había escuchado en el 96 con el Stormblast, que si bien considero que ese álbum marcó una diferencia, se vio claramente que estos músicos traían una visión distinta de lo que debía de ser, traían su propia interpretación de lo que es el black metal para ellos, ¿no? Y cuando me enteré de este álbum, bueno, aquí en Acapulco solo existía, hasta la fecha existe, una tienda de, pues no exactamente de metal, pero sí abarcaba, ¿no? Sí había discos, había playeras, eh, todavía existe, pero ya, por desgracia, la digitalización, pues ya la persona dueña de este negocio, pues ya no trae discos, ¿no? Ya no los vende, no se venden. Pero la tienda existe. Y la tienda estaba enfocada en, pues, géneros de hip hop, de reggae, de ska, había de todo, ¿no? Vendían cassettes, vendían CDs.
pero en ese entonces yo no la conocía la tienda. Entonces, para mi suerte, pues yo viajé a la Ciudad de México, obviamente fui a parar al Tianguis del Chopo, y anteriormente pues el Tianguis del Chopo no era tan extenso como ahora. Entonces, caminabas por los pasillos y los puestos que vendían música pues tenían sonando, ¿no? Lo que estaba de moda, lo que acababa de salir. Y recuerdo bien haber ido al Chopo y haber escuchado canciones de este álbum, que no sabía, cuando la escuché no sabía que pertenecían a este álbum. Ya cuando pasé dos, tres locales con la misma música, pues me detuve y pregunté que quiénes eran, y ya, cuál fue mi sorpresa, que era este álbum de Dimmu Borgir. Y pues obviamente me lo compré en piratón, ¿no? Un cassette pirata, pirateado. La verdad, ¿para qué voy a mentirles? En ese entonces estaba yo muy chavalón y pues no había para comprar CDs. Y era pues era prácticamente la época de transición, ¿no? Al CD, entonces sí eran un poquito elevados los precios. Probablemente costaban lo mismo que ahora, pero anteriormente, vaya, el poder adquisitivo era distinto, vaya. Entonces, aunque costaran lo mismo, pues en aquel entonces a mí me costaba más trabajo poder hacerme de un CD. Entonces, bueno, lo escuché y todo, la verdad, me dejó maravillado. No puedo decir que es el mejor álbum de la banda, pero sí considero que este álbum representa o representó el paso definitivo hacia lo que es el black metal sinfónico. Ya habían puesto la primera piedra con el Storm Blast, pero con este álbum dieron la palmada sobre la mesa. Fue una declaración totalmente de principios, y a ellos yo creo que sin importarles, porque probablemente hasta hayan sido no solamente criticados de forma general, por decirlo, en revistas, por críticos musicales, sino probablemente la gente de sus allegados o la gente que conocían dentro de la escena probablemente los llegaron a criticar, ¿no? Anteriormente pues no se les conocía como haters, ¿no? Pero sí había mucha gente purista. Bueno, sigue habiéndola, ¿no? Los puristas, los más black metaleros de hueso colorado que había en esa época, pues sí tildaron a este disco debido a la producción limpia, debido a que ya estaban con una disquera de clase mundial como es la Nuclear Blast, debido a que la producción era mucho más limpia, y eso pues obviamente amplificó, ¿no?, el sonido y el alcance de la banda. Eso aunado obviamente a estar en una discográfica tan grande, porque el álbum anterior, el Storm Blast, fue con la Cacophonous Records, si no me equivoco, que también tenía fichado a Cradle Field en el primer álbum. Entonces era una disquera grande, pero pues fue un paso muy gigante el que hubo de Cacophonous Records a lo que es Nuclear Blast. Y luego encima de eso le adherimos un estudio profesional como son los Avis Studio, con un ingeniero de la talla del señor Tadgren, que esto pues obviamente representó, ¿no? Obviamente, valga la redundancia, fue una producción mucho más limpia, pero no sacrificó, a mi gusto, no sacrificó ominosidad y ese sentimiento pagano, ese sentimiento místico y ocultista y anticristiano, la verdad. Eh, si a esto le aunamos que fue su primer álbum cantado en inglés, obviamente la lengua o el lenguaje pues te da una proyección mucho más de alcance, ¿no? Estás con una disquera grande, con el dinero suficiente para un productor, un ingeniero y un estudio chingón y totalmente profesional o más profesional, ¿no?, que todos sabemos de cuántos trabajos no es responsable el señor Tadgren, del sonido de cuántos álbumes. Entonces,
Pues sí, mucha gente los tildaba. De hecho, por ahí leí en aquellas épocas de que una crítica que decía que era algo así como pop metal con riffs pesados, algo así, no recuerdo bien, pero sí fue, sí se vieron muy criticados ellos, ¿no? Por el sonido tan limpio, porque pues obviamente veníamos de escuchar bandas como Mayhem, como Immortal, como los mismos Satiricón y como ellos mismos, Dimmu Borgir, con sus producciones, sus dos discos anteriores, que eran producciones muy primigenias, ¿no? Y pues los puristas del género, pues para ellos así debería de ser el metal. Yo no concuerdo con eso. Obviamente, claro que sí, disfruto el A Blaze in the Northern Sky de Darkthrone, disfruto el de Mysteries Doom Satanas de Mayhem, disfruto el Pure Holocaust de Immortal o el Full Moon Mysticism. Eh, Son grandes obras, ¿no? Pero sí considero que este álbum es un disco que redefinió la intensidad y dio un salto, provocó, más bien fue causante de que el género o el subgénero del black metal diera un salto global, ¿sí? Marcó perfectamente, siento que fue la declaración de principios, y el álbum del 96 Stormblast puso la primera piedra, y con esto cimentaron bien lo que era el futuro, no solamente de la banda, sino también lo que vino a ser, pues, lo que todos ya conocemos, ¿no? El futuro del género del black metal y el black metal sinfónico como tal. No estoy diciendo que sea el mejor álbum, obviamente, a lo mejor por la nostalgia, hablando desde la nostalgia, probablemente, pues para mí este sea un súper trabajo, que sí lo es, pero todos sabemos perfectamente que después de este álbum, pues obviamente vino algo como el Spiritual Black Dimensions, que aquí en ese álbum pues ya agregaban a las voces limpias del señor Vortex, ¿no? Y ni qué decir de lo que para mí, a mi humilde opinión, el mejor álbum de la banda, que sería el Puritanical Euphoric Misanthropía. Pero realmente este álbum causó mucho hype, lo que ahora se le dice como hype, porque estaba en las revistas. Cuando yo fui a México lo vi en todos los puestos, todo el mundo lo quería escuchar, había detractores y había gente que estaba a favor. Yo me considero de los que estuve y sigo estando a favor, ¿no? De que este álbum nos demostró que, que el black metal no tiene límites, ¿no? Sobrepasaron los límites y nos demostraron que había un mundo más allá, adelante, ¿no? O sea, no todo es lo-fi, no todo es hasta líricamente este álbum sí tiene cuestiones paganas, místicas, ocultismo y satanismo, pero si vamos a revisar la manera en que abordaban las letras las bandas de inicios de los noventas inicios de los noventas, pues vamos a ver que era un anticristianismo muy directo, muy frontal, un ataque muy frontal líricamente hablando, ¿sí? Y aquí, desde el álbum del Shadow Throne de Satiricón, lo podemos ver, el Némesis Divina, en el Stormblast de estos mismos Dimmu Borgir, y en este álbum y de aquí en adelante podemos ver la forma en que componen sus letras es mucho más poética. No sé si sea debido al idioma, probablemente sea un factor, ¿no? Porque a veces los idiomas pueden ser
creo que pueden ser un cierto limitante porque a veces no hay palabras en algunos idiomas para expresar exactamente lo que tú quieres. Entonces, la amplitud que tiene el idioma inglés, pues les permite y les permitió en ese entonces, pues plasmar, ¿no? En sus letras una forma como más poética de abordar, ¿no? Sus raíces, sus creencias, su anticristianismo, su paganismo, todo el ocultismo. Eh, la verdad es que este álbum representa o representó una pauta, ¿no? En el mainstream, o sea, prácticamente los catapultó, ¿sí? Como les vuelvo a decir, gracias al inglés. Y otro factor que se me estaba olvidando decirles, el logotipo, porque en sus dos primeros trabajos, este era el logotipo de la banda, que es menos legible. Y aquí, pues ya nos presentan el logotipo de la banda o el nombre de la banda como lo conocemos hasta hoy en día. Entonces también eso yo creo que influye en el alcance que tuvo. O sea, son una serie de eventos, ¿sí? Que no fueron al azar. Obviamente todo esto fue planificado, ¿no? Porque ellos tenían la intención de demostrar que podían rebasar los límites y demostraron que se podía tener una buena producción, pero sin perder credibilidad, sin perder ominosidad, sin perder esa malevolencia que tienen, porque yo hasta la fecha me sigo sorprendiendo, ¿no? Cuando, obviamente, si escuchas el teclado con el que empieza Morning Palace, que yo creo que es un himno, ¿no? En cualquiera de sus presentaciones no puede faltar. Cuando escuchas Spellbound by the Devil, cuando escuchas los pianos de In Death's Embrace, Tormentor of Christian Souls, cuando escuchamos Master of Disharmony, toda esa maldad, no sé cómo decirlo, pero esa malevolencia, esa maldad, esa ominosidad que tienen esos teclados, ese aura de malignidad que le da los teclados perfectamente cohesionados, perfectamente encajados con la música, con los riffs, que no nos equivoquemos, no es que aquí se haya suavizado el sonido, pero anteriormente las bandas de black metal usaban los teclados, sí los usaban, pero muy por debajo, en la producción muy escondidos, nada más para adornar, para matizar, y aquí ya se le da un total protagonismo total a lo que son los efectos de sintetizadores, los sonidos del teclado, ¿no? Y esas melodías fantasmales, ¿no? Y sin leer las letras, tú al escuchar la música sabes que hay maldad, sabes que hay paganismo, sabes que hay, perfectamente te transmite todos esos sentimientos, ¿no? Entonces, considero que es un álbum muy importante por todo eso, obviamente por todo eso que ya les acabo de mencionar. Obviamente Satiricón ya había sacado en el 96, si no me equivoco, había salido el Némesis Divina, ya también cantaban en inglés y algunas letras en noruego, pero ellos tuvieron, o bueno, les quiero dar el mérito a ellos por el año en que fue, porque en el 97 estaban sacando disco Dark Tranquility, no recuerdo el nombre del disco, estaba sacando Emperor, había sacado el maravilloso Anthems to the Walking at Dusk. Entonces Satiricón lo hizo un año antes, pero los factores de producción y de la distribución, ¿no? Por medio de la discográfica Nuclear Blast, pues eso fue lo que los masificó y los mandó al estrellato, ¿no? Gente que a lo mejor no estaba tan familiarizada con el black metal, sí con la música extrema, pero no con el black metal, siento que con este álbum los pudo haber atraído, ¿no? Hasta gente del gótico, que les gustan las cuestiones góticas y todo eso, probablemente se sintieron atraídos por las melodías tan tenebrosas y los riffs tan potentes, porque aquí no perdieron ferocidad, o sea,
Si quitáramos los teclados íbamos a escuchar unos riffs devastadores, blast beats, doble bombo que está presente, se escucha el bajo perfectamente. Todos los instrumentos son muy audibles. Obviamente, si lo comparamos con producciones modernas de este año 2025, pues probablemente ya sea una producción fechada, ¿no? Pero para los estándares de aquella época, lo que plasmaron ellos en este álbum, en todas las canciones de principio a fin, para mí esta es una belleza. Eh, si, si te dices amante de la música extrema, pues debes de reconocer, ¿no?, la belleza de este trabajo, su importancia. Si vas empezando, pues bueno, y no los conoces, adelante, ve, chécalos, porque te va a volar la cabeza, la verdad. Es una maravilla este álbum en todos los sentidos. Las voces, la misma voz de Shagrat ya se escuchaba más madura todavía que en el anterior trabajo. Entonces, y aquí incorporaron a un bajista, creo que el bajista no estaba en el álbum anterior, entonces eso también puede ser un factor. O sea, hay un montón de cosas que se cuadraron, los astros se alinearon para que todo esto pasara. Y bueno, de este álbum en adelante, pues todos ya sabemos, ¿no?, lo que pasó con Dimmu Borgir. Obviamente tiene álbumes que yo infumables, ¿verdad? Pero bueno, el legado ahí está. Los álbumes, 2, 3 álbumes siguientes a este, pues son de mi total agrado. Eh, Algunos más, algunos menos, pero es para mí un gustazo poderles hablar de este álbum que la verdad marcó mi juventud, marcó pues sí, ya estaba yo en las edades, ya pasando de la adolescencia a la edad adulta, tendría mis 17 años, pero la verdad causó un gran impacto y hasta la fecha lo sigo poniendo y me hace vibrar y me pone la piel chinita. Por desgracia no los he podido ver en vivo. Espero a ver que en estos próximos años ya se animen a venir a México o alguien se anime a traerlos. Y espero y deseo no faltar, ¿verdad? Pero la verdad denle una oportunidad si no lo conocen. Y si ya lo conocen, bueno, pues ahí está la caja de comentarios. Díganme qué les parece, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. No pasa nada. Las opiniones que yo doy pues son mi percepción propia, ¿verdad? Puedo estar mal para ti, puedo estar bien, pero es lo que a mí me refleja, lo que a mí me gusta, lo que a mí me hace sentir un disco. Y pues trato de que ustedes lo entiendan, hacérselos llegar y que motivados por lo que yo digo, se acerquen a un álbum o a una banda. Por el momento creo que es todo lo que tengo para ustedes. No olviden suscribirse, darle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cada vez que yo suba un video nuevo, para que ustedes se enteren y no se lo pierdan. Es todo por hoy y muchas gracias.